Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que es el libro de Números, el cuarto libro del Pentateuco, cuarto libro que se nos presenta en el Antiguo Testamento, cuarto libro atribuido a Moisés, la tradición lo atribuye la autoría a Moisés, y es un libro que nos sirve como conexión en la línea histórica que se da entre el libro de Éxodo, es decir, la salida de Israel de la esclavitud en Egipto, y bueno, pues esto nos sirve, este libro de números nos sirve como conexión para la entrada a la tierra prometida, que es propiamente el libro de Josué. Lo queremos ver de esta manera. Números es el libro que históricamente es un puente entre Éxodo y Josué. Entre estos libros está Levítico y está Deuteronomio, que no son otra cosa sino la redacción de la ley para el pueblo de Dios. En el caso del Levítico, sobre todo para el sacerdocio, ¿no? Pero en el caso de el Deuteronomio, pues es la segunda, de ahí el término Deuterus, segunda redacción de la ley para una nueva generación que entrará a la tierra prometida. ¿Por qué una nueva generación entrará a la tierra prometida? Porque es lo que estamos tratando en el libro de Números. La primera generación, la que salió de Egipto, fracasará, desobedecerá, entrará en rebeldía, y entonces Dios establecerá que por su incredulidad no tomarán posesión de la tierra prometida, lo harán sus hijos. Y entonces todos ellos irán muriendo en el desierto, y serán los hijos quienes entrarán a la tierra prometida, y a estos hijos se les vuelve a redactar la ley, ¿no? Moisés les vuelve a recordar la ley a través de la redacción del libro del Deuteronomio. Pero bueno, pues damos gracias a Dios porque estamos llegando a la mitad de nuestro curso, estamos en la sexta sesión, así que si me lo permite haré una breve oración y comenzaremos con nuestra clase del libro de números. Bendito Dios, damos muchas gracias porque en tu bondad, Padre, tú nos has acompañado en este curso. Gracias porque tenemos recursos digitales, pero también tenemos tu palabra, pero sobre todo los corazones dispuestos por aprender de ti, Padre, aprender de tu palabra. Ayúdanos en todas estas historias que vamos analizando, que vamos recordando, que vamos estudiando. Ayúdanos, mi Dios Padre, a poder entender aquellos principios que son necesarios para nuestra vida, para vivir conforme tú quieres. En el nombre precioso de Cristo Jesús ponemos esta clase en tus manos. Amén. Muy bien, entonces, pues entremos de lleno. Le decía yo, estamos aquí en lo que es prácticamente la sexta sesión, ¿no? Donde estamos basándonos en nuestro comentario de Fracaso en el Desierto, de Ediciones Las Américas, con la autoría de Rafael Porter. En estos 12 capítulos de su comentario bíblico que empatan con nuestras 12 sesiones de la Escuela de Desarrollo, llegamos a la sexta sesión, donde estamos llegando precisamente a el capítulo 6, que Rafael Porter titula como Autoridad de Aarón como sacerdote, ¿no? Para ponernos un poquito en contexto y entender esta propuesta del título de Rafael Porter, recuerden que en la quinta sesión hablamos acerca del retraso en el desierto, y el tema, la temática central, pues es la rebelión de los hijos de Coré. Se da una rebelión, no es de los hijos de Coré, disculpe, es la rebelión de Coré, de la persona de Coré, junto con Datam, junto con Abiram y otros 250 varones levitas, donde pues quieren establecer una especie como de sistema democrático, ¿no? Y el argumento de ellos es: si Dios ha santificado al pueblo, todos somos santos, por lo tanto todos tenemos derecho a opinar, y de esta manera todos tenemos derecho a autogobernarnos. Severo problema cuando el hombre quiere hacer eso delante de Dios, ¿no? Severo problema cuando le queremos decir a Dios:
Perdónanos, no te necesitamos porque somos autosuficientes. Eso ha sido el grave pecado de la humanidad. Ese es el grave pecado que se dio desde el huerto, cuando efectivamente la serpiente vendió la idea, ¿no? No moriréis antes, seréis como dioses. Es decir, no necesitarán a Dios porque ustedes serán autosustentables bajo este término moderno de democracia, ¿no? De que el poder de decisión, el poder de sabiduría y decisión está en el pueblo, y pues como hemos visto, el pueblo ni es tan sabio, y su poder de decisión, perdón, no es siempre la mejor, no es la más sabia. Hoy en día el término democracia es un término muy fuerte. Pareciera que es el mejor modelo para los gobiernos políticos, donde los países se jactan de la democracia. Y bueno, si bien es cierto, es un modelo de gobierno superior a los monárquicos, a los tiránicos, a los anárquicos, pues la realidad es que no supera en nada al modelo teocrático. Es decir, cuando Dios es quien marca la pauta, cuando Dios es quien lleva el paso, cuando Dios es el que decide. Entonces, pues tenemos el problema de un Coré que trata de hacer a un lado a Moisés y Aarón. Ustedes ya no son alguien especial porque todo el pueblo ha sido santificado, pensando, tontamente pensando Coré, que Dios iba a entrar en este juego, iba a razonar e iba a decir, es cierto, yo he hecho este pueblo santo, tienes razón, ahora todo el pueblo tiene mi respaldo, pero no funciona así. No se trata de que nosotros le digamos a Dios cómo deben funcionar las cosas. Dios desde el inicio había establecido cómo iban a funcionar las cosas. Y desde el inicio Dios había dejado en claro que el pueblo sería guiado por Moisés, que el sacerdocio descansaría en manos de Aarón y que pues por encima de la opinión del pueblo está la voluntad de Dios. Entremos entonces de lleno porque con este contexto que tenemos, bueno, estas personas que se quieren levantar como líderes, ¿no? Quieren ejercer una hegemonía, quieren ejercer un poder, pero en realidad lo que ellos quieren, como sucede muchas veces, es colocarse en el poder, ¿no? En realidad yo me quiero colocar en el poder, quiero tener un puesto de poder para asegurar mi provisión y asegurar la provisión de los míos, y mientras más alto sea el puesto mejor, y el pueblo será un pretexto, ¿no? Lo vemos mucho en los gobiernos. No es algo nuevo. Ay, el hermano seguramente está hablando por cierto partido. No, se dan todos los partidos políticos en todos los gobiernos y se ha dado en todas las épocas. Lo vemos inclusive desde los tiempos del Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo anuncia el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado, y entonces mucha gente le va a seguir porque va a esperar tener algún puesto, tener alguna ganancia de ese reino. Cuando muchos empiezan a dar cuenta que Jesús no va a derrocar a Roma, que Jesús no se va a levantar contra emperadores ni contra los sistemas de poder, muchos le empezarán a abandonar. ¿Por qué? Porque no hay garantía de adquirir un puesto. Y es lo que está pasando también con el pueblo en el desierto, donde tratan de colocarse por encima de Moisés, por encima de Aarón, para tener un puesto. Muchas personas lo hacen en el trabajo, muchas personas lo hacen en la iglesia, donde quieren servir simplemente para obtener un puesto que les asegure algo, ¿no? Que les asegure una estabilidad económica o que les asegure una estabilidad en cuanto a reconocimiento. Y mi pretexto es servir. Yo quiero servir a los hermanos, pero en realidad quiero que la iglesia me reconozca como el líder, como el supervisor, el coordinador, el director, el pastor, etcétera, ¿no? Pero ojo, estamos ante Dios. Estamos ante el Dios que quita y pone reyes, ante el Dios que quita y pone líderes,
cuando Él lo dispone, cuando lo hace siempre bajo a su voluntad, y esta voluntad nunca estará sujeta a la voluntad del hombre. Dios nunca te va a preguntar a ti o a mí por algo que Él va a decidir hacer. Él decidirá y simplemente nos lo comunicará. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo, Él es el todopoderoso, por Él todas las cosas son sustentadas, y por esa única y sencilla razón es que Él puede disponer lo que Él quiera. Esa es su soberanía. Entonces, si tú y yo queremos reconocer la autoridad de Dios, si en verdad nos jactamos de decir que Dios es nuestro Señor y que nos sujetamos a Él, tenemos que reconocer también las autoridades que Él ha delegado. No puedo decir que estoy sujeto a la autoridad de Dios si todo el tiempo me estoy quejando de la autoridad de mis líderes, si todo el tiempo me estoy quejando de la autoridad de mis jefes en el trabajo, de mis padres en el hogar, o de mis gobernadores en mi país o en mi ciudad, en mi estado. De repente nos queda esta idea de no tengo problema en la iglesia porque pues me queda claro que el pastor es un hombre temeroso de Dios, pero me representa un problema con el presidente, con el gobernador, con el alcalde, porque son gente pecadora y no puedo concebir que Dios los haya puesto ahí. Bueno, pues créeme que Dios los ha puesto ahí, y tu trabajo, más que estarlos criticando, más que estarlos enjuiciando, tu trabajo es estar orando por ellos. Que es cierto que se corrompen y que toman malas decisiones, sí, ellos entregarán cuentas delante de Dios por lo que se les ha entregado, pero a ti y a mí no nos resta más que someternos a su autoridad y orar por ellos, ¿no? Quizá tendríamos que salirnos de su autoridad en la medida en que nos empiecen a pedir cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Pero de no ser así, hasta el policía de tránsito que te detuvo porque te pasaste un alto, porque te falla una luz, etcétera, es una autoridad puesta por Dios, la cual tú tienes que aprender a respetar, reconocer y sujetarte, porque de esa manera realmente estás demostrando tu sujeción a Dios. Quien no está dispuesto a sujetarse a las autoridades, bueno, tiene un severo problema de humildad y tiene que aprender a ser dócil. ¿Qué es esto de ser dócil? Pues no es otra cosa sino saber siempre recibir de manera pacífica, de manera tranquila, de manera gozosa inclusive, la enseñanza. Cuando una persona tiene problemas con su pastor, con sus padres, con sus líderes, con sus gobernantes, tiene problemas de autoridad. Cuando todo el tiempo está cuestionando las decisiones del pastor, las decisiones de sus líderes, las decisiones del gobierno, las decisiones de sus padres o las personas que sean sus tutores, en verdad tiene problemas de autoridad. Es tan grave el problema, si me permite ilustrarlo así, es tan grave que si Jesús volviese a venir a la tierra como en aquella primera ocasión, que no lo hizo manifestándose como el gran rey que todo el mundo esperaba, y que muchas personas no lo pudieron reconocer como el Mesías, todos aquellos que tienen problemas de autoridad, júrelo que no le reconocerían. De ahí la importancia de caminar con un corazón dócil, un corazón dispuesto a aprender. Ya el pueblo había protestado contra Moisés y contra Aarón en muchas ocasiones. Venimos de la más fresca, que es la rebelión de Coré. Y podríamos pensar que, bueno, pues ante la determinación de Dios de abrir la tierra y tragarse vivos a Coré, a Datán, a Abiram y a los 250 varones con todas sus familias, uno pensaría, bueno, pues ya quedó el escarmiento, ¿no? Si no, recordemos que al otro día el pueblo se acerca muy molesto a reclamar a Moisés que por su culpa habían muerto estos varones. Estamos hablando de esta generación que desde los espías
no creyó en tomar la tierra prometida y siguen mostrando la dureza de su corazón. Es así entonces que ante esta rebelión de Coré, que lo único que logró fue demorar más el camino hacia la tierra prometida, ¿no? También demostró que siempre hay resistencia por parte de personas ante la voluntad de Dios, ante el poder que Dios muestra. Pese a que Dios mostró su poder, la gente no escarmentaba, se seguía rebelando. Entonces Moisés va a tomar una medida para demostrar la decisión de Dios. Sobre todo, yo veo un Moisés preocupado por su hermano, porque su hermano se ha reconocido como el sacerdote, el sumo sacerdote que Dios ha elegido. Si nosotros viajamos hacia el pasado, recordando el libro de Éxodo, tenemos un Moisés que sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, que bueno, demora su tiempo ahí en el monte, entonces el pueblo se empieza a desesperar y entonces le piden a Aarón que construya, bueno, que haga unos dioses, es el famoso pasaje de los becerros de oro, y vemos a un Aarón que, pues en realidad, si me permite el término, de un corazón muy endeble, ¿no? Que no trata de hacer conciencia, que inmediatamente accede y que cuando Moisés lo confronta, ni siquiera toma su responsabilidad, sino que le echa la culpa al pueblo. Es que ellos me obligaron, pero si leemos el texto, Aarón no se ve tan obligado, ¿no? Quizás sí tenía miedo a que el pueblo lo apedreara, pero tampoco ofrece mucha resistencia. Nos deja ver un poco el corazón de Aarón, donde le cuesta como resistirse muchas veces, ¿no? A ciertas decisiones. Entonces, posiblemente esto es una preocupación en Moisés. Tengo a un hombre que su carácter no es tan firme y que ostenta un puesto que será muy atacado. Y entonces Moisés tendrá que demostrarle al pueblo que es la persona elegida por Dios. Y entonces pide al pueblo que cada representante de la tribu traiga una vara, un objeto muy importante en la, si me lo permite usted decirlo así, en la vestimenta de la época, porque la vara pues era una herramienta de mucha utilidad, no solamente para caminar, sino para ayudarse en las distintas actividades que se hacían, tanto sociales, agrícolas, etcétera. Y entonces se vuelve un objeto con una cierta representación, ¿no? Sobre todo en las personas mayores, pues la vara se vuelve, digámoslo así, un objeto hasta como de testimonio y de respeto, ¿no? Entonces los principales de cada tribu traerán una vara, ¿no? Los jefes de tribu traerán una vara, y en este caso Moisés pide que sea Aarón el que represente a la tribu de Leví, y es él quien trae también su vara. Las varas son puestas delante del tabernáculo, o más bien dicho, dentro del tabernáculo, delante del arca del testimonio, esta arca que se ubicaba hasta dentro en el lugar santísimo, y entonces el Señor promete dar respuesta al pueblo al elegir una vara para demostrar quién será el líder elegido. A ver, vamos a quitarnos esta idea de la decisión del pueblo, este demos kratos, este poder del pueblo. No, vamos a dejar que sea el Señor que elija, vamos a hacerlo de alguna manera en que no se vea un favoritismo de parte de Moisés para con su hermano. No, vamos a hacerlo de una manera que sea visible a todos que el Señor es quien hará su elección. Y entonces, de esta manera, todos podían tener la certeza de que la decisión no era de parte de Moisés, ¿no? No era una situación así como que Moisés hubiese dicho, miren, vamos a hacer esta actividad, ¿no? Recuerdo mucho una actividad que hacía uno de mis maestros en la escuela, donde si teníamos que tomar una elección en el grupo, él nos daba cerillos, ¿no? Y entonces decía que quien tuviese el cerillo
después de escoger unos cerillos, quien tuviese el cerillo diferente, pues era el que tenía el derecho a decidir. Y el maestro muy mañosamente cortaba los cerillos, ¿no? Y no nos dábamos cuenta, y pues obviamente siempre su cerillo era el más extenso. Algo así, la gente pudo haber pensado como Moisés, es que seguramente él ya tenía preparado algo, o la elección es tendenciosa, ¿no? Ok, vamos a colocar las varas que representan a las 12 tribus delante del arca del testimonio, donde no se acerca ni siquiera Moisés. Ni siquiera Moisés tenía el acceso como tal a esta arca del pacto, porque en realidad ya Dios había determinado que fuera solamente el sumo sacerdote, ¿no? Y bueno, pues con esto se esperaba que ya se detuvieran las quejas y las murmuraciones. Pues malas noticias, no va a suceder así porque siempre la queja y la murmuración es un cáncer muy difícil de erradicar en los trabajos, en los hogares, en las iglesias. Las quejas y las murmuraciones son un mal que si no se atienden, difícilmente se pueden desaparecer. Me atrevo a decir que siempre están ahí, pero que si no se atienden, crecen como incendio en el bosque, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, pues ya no tendríamos la acusación por parte del pueblo de un autonombramiento, que digan, es que Moisés salió a decir que Dios le reveló que Aarón va a ser el sumo sacerdote, y realmente se estaban autonombrando. No, Moisés toma las varas, las coloca dentro del tabernáculo, ahí delante del arca del pacto. Y bueno, ¿qué va a suceder? Pues que Dios traerá la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de parte de Dios? Bueno, al día siguiente Moisés, a la vista de todos, entra al santuario y se encuentra con que estas varas, estos bastones secos, las varas se tomaban de ciertos árboles, se les quitaba la corteza, se dejaban secar, se les preparaba muchas veces con algún tipo de brea, ¿no? Y le repito, pues estas varas servían como bastones de apoyo o para golpear animalitos que se cuidaban en el arreo de ganado, ¿no? Distintos métodos o distintas utilidades, perdón. Inclusive hasta para el comercio de repente medían con varas, etcétera. Estamos hablando de un objeto seco, totalmente seco, ¿no? Usted no utilizaría, por ejemplo, un bastón con una madera verde, porque corre el riesgo de que con su propio peso pues se pandee, se parta y pueda usted caer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encuentra Moisés? Que todas las varas están secas con excepción de la vara de Aarón, que ha reverdecido y ha retoñado, ¿no? Ha reverdecido, se ha puesto verde la vara como una planta fresca y le han brotado botones, tiene flores, tiene botones y tiene hasta almendras. Y bueno, pues es muy claro que Dios ha tomado la decisión. La vara está mostrando las distintas etapas del desarrollo de una planta, desde las hojas, desde los botones, desde las flores y el fruto. Y esto, pues era un testimonio no solamente de que la vara había brotado, sino que iba a seguir brotando fruto en un futuro. ¿Por qué el almendro? Tiene mucho significado el almendro porque el almendro es el árbol que muestra el primer fruto de la temporada en primavera. Así como, por ejemplo, recordemos que se da la fiesta de la Pascua donde se mece una gavilla de cebada. ¿Por qué? Porque la cebada es el primer cereal que se cosecha, es un cereal que pues se desarrolla mucho más rápido que el trigo. Entonces, en la fiesta de la Pascua se ofrece, se mece la gavilla y 50 días después vendrá la recolección en este famoso Pentecostés de las gavillas de trigo, ¿no? Al trigo le lleva más tiempo cosecharse. En cuanto a los árboles, el primero que brotaba fruto era el almendro, de ahí que almendro significa, la palabra que usan los hebreos para almendro, significa despertador, porque es el primer árbol que despierta, que da
que da su fruto. Es así que este árbol figura mucho en las profecías del Antiguo Testamento, perdón, para representar cómo la voluntad de Dios se va a llevar a cabo pronto, ¿no? Que va a ser seguro que se va a llevar a cabo y va a ser pronta la voluntad de Dios, ¿no? Entonces el milagro de la vara de Aarón, que vaya que si es un milagro, lo que está demostrando es la elección de Dios, pero no solamente la elección de Dios, sino que la elección de Dios es correcta porque Aarón será la persona indicada para llevar a cabo este servicio del sumo sacerdocio, es decir, será fructífero, ¿no? Y que no será de parte del pueblo la decisión, sino que será de parte de Dios. Qué importante es cuando nosotros elegimos personas para que nos apoyen, ya sea en una tarea en el hogar, ya sea en una tarea en el trabajo o inclusive en el ministerio en la iglesia. Qué importante es cuando la persona que elegimos es fructífera. Es terrible cuando de repente tú te apoyas en personas para ciertas actividades y las personas son muy pasivas, no tienen iniciativa y vamos, no son productivas. Pero cuando te encuentras a personas que tienen iniciativa y son muy productivas, pues se vuelven un apoyo de tanta bendición que, como decimos normalmente, pues ya se van solitos, ¿no? Ya no tienes que estarles dando seguimiento porque se van solitos. Ya el seguimiento que les vas dando es más de un apoyo espiritual o moral, ¿no? Moisés va a tomar la vara, se la va a mostrar al pueblo, ¿no? Y Dios le va a pedir que esa vara sirva como testimonio guardándola dentro del arca, ¿no? En el arca ya se encontraban guardadas las tablas de la ley para que en un futuro se pudieran demostrar que Dios había entregado la ley a Moisés en esas tablas y se guardaban como testimonio perpetuo en el arca. También Dios había pedido que se guardara como testimonio perpetuo para las futuras generaciones el maná y ahora la vara, perdón, de Aarón, ¿no? Ante todo esto, como los líderes se habían acercado y habían entrado al atrio del tabernáculo para ver lo que sucedió con las varas, ¿no? Recuerde que las varas estaban en el lugar santísimo. Cuando Moisés las muestra, creemos que lo que sucedió es que corrieron las cortinas, el pueblo estaba en el atrio, el pueblo no podía acceder al atrio, mucho menos al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Entonces debió de haber sido una experiencia especial para el pueblo porque por primera vez pisaban el atrio y podían ver de lejos el arca del pacto porque entendemos que las cortinas fueron abiertas. ¿Por qué Moisés haría algo así? Para que no dijeran es que entró y cambió las varas, ¿no? En ese momento Moisés delante del pueblo empieza a correr las cortinas y la gente ve las varas. Y cuando ellos ven este milagro, lo primero que piensan es, ok, hemos entrado al tabernáculo y hemos visto el arca del pacto, vamos a morir. Pero si leemos el contexto, la gente no muere porque fue el mismo Dios quien dio las indicaciones para que la gente se acercara. Y entonces entramos al capítulo 18 de nuestro libro de Números, donde después de esta confirmación sacerdotal, Dios va a responsabilizar a Aarón de todo lo que suceda en el santuario y en el sacerdocio. Por lo tanto, todo pecado en el santuario y todo pecado dentro del sacerdocio será bajo la responsabilidad de Aarón. De ahí que de repente es muy importante analizar todo aquello que anhelamos, ¿no? De repente anhelamos, ay, a mí me encantaría servir cantando en la alabanza. Ok, ¿has considerado que eres responsable de guiar al pueblo de Dios en la adoración? Porque está padrísimo subirse al escenario, que te den un micrófono y que ahí eches el gorgorito, como decimos, ¿no? Eso está padrísimo, pero eso es espectáculo. ¿Estás consciente de que tu responsabilidad es lograr que el hermano que llega con todos estos problemas, con todas estas situaciones que le atañen en el mundo, tú eres responsable de que las puedas hacer un lado y lo puedas guiar en la alabanza? Porque de eso vas a entregar cuentas delante de Dios.
todo ministerio, de todo ministerio, de todo lo que ocurre en nuestra vida, se entregarán cuentas. Eso es lo que conocemos en el cristianismo como la mayordomía. Entonces de repente es muy padre decir, yo quiero ser pastor, o yo quiero ser líder de jóvenes, líder de alabanza, qué sé yo. Pero estás consciente que entonces serás responsable de todo lo que sucede en ese ministerio. Y voy más lejos, y que si algo llega a fallar en el ministerio, ¿es tu culpa? Porque tú eras el responsable. Y es lo que está sucediendo con Aarón. Sin embargo, Aarón se va a responsabilizar, porque también a Aarón le queda muy claro que la elección es divina. Solamente la tribu de Leví va a ministrar en el tabernáculo. Nadie podrá entrar al tabernáculo si no son los sacerdotes de la tribu de Leví. Y solamente los descendientes de Aarón ministrarán en el altar de los sacrificios, en este famoso altar de bronce donde se quemaban las víctimas, y dentro de la tienda, propiamente en el lugar santo. Solamente los descendientes de Aarón serán los que administrarán las ofrendas. El pueblo ofrendaba en el tabernáculo, nadie podía tomar esa ofrenda de no ser los sacerdotes de la línea de Aarón. Y solamente los descendientes de Aarón podían tomar de la ofrenda, de lo que las personas llevaban a ofrendar, aquellas partes que por indicación de Dios ellos podían participar. Le pongo un ejemplo. Si yo llevaba una ofrenda, por ejemplo, una ofrenda de primicias, el sacerdote que oficiaba la ofrenda podía tomar parte de, no sé, el cereal que yo llevara o el animalito que yo llevara a sacrificar. El sacerdote lo degollaba, ¿no? Algunas partes, las grosuras, las quemaba en el altar del holocausto, pero al sacerdote le correspondía tomar la espaldilla del animalito, ¿no? Hay una ofrenda que a mí en lo personal me encanta, que son las ofrendas de paz. Se me hace algo tan hermoso. ¿Cómo funcionaban las ofrendas de paz? La ofrenda de paz no era para buscar el perdón de Dios, la ofrenda de paz no era para hacerle una promesa al Señor, no. La ofrenda de paz era simplemente yo quiero compartir con Dios y con otros la bendición que Dios me ha dado. Entonces iba yo por un animalito perfecto, sin mancha, ¿no? Ahí iba yo por mi carnero, ¿no? Mi borreguito. Y entonces lo presentaba ante los sacerdotes y les decía, yo quiero ofrecer esta ofrenda de paz. Y entonces se sacrificaba el animalito, no había que rociar sangre ni nada porque, les repito, no estábamos buscando el perdón se da a través de la sangre, no estábamos buscando el perdón, se quemaba la grosura por higiene, pero entonces el sacerdote apartaba el corte de la espaldilla que le pertenecía a él y a su familia, y todo lo demás se asaba, se preparaba y se comía. Y entonces usted, que había ofrecido ese animalito, invitaba a los sacerdotes junto con personas del pueblo, en especial extranjeros, huérfanos, viudas y pobres, y los invitaba a comer. Y a mí se me hace algo muy hermoso, que ninguna otra civilización la tenía. Mientras otras civilizaciones sacrificaban para aplacar la ira de los dioses a través de satisfacer sus deseos, estamos ante sacrificios donde Dios es el que congrega la mesa para compartir estas ofrendas. Bueno, los descendientes de Aarón eran los únicos que podían administrar eso. Nada de que yo metía mano y a ver, espérame, déjame ver cómo reparto. ¿No le ha pasado que de repente hay comidas en la iglesia o en el trabajo y todo el mundo mete mano? A ver, no, yo voy a servir la carne, etcétera, y de repente ya tenemos personas que ya están guardando ahí en un topper, etcétera, ¿no? No, aquí nadie podía meter mano en las ofrendas ni en los animalitos, los cereales, etcétera, de no ser los descendientes de Aarón. Estamos viendo todas las responsabilidades que Dios le está diciendo a Aarón. Tú serás responsable de toda ofensa contra el santuario y contra el sacerdocio. Por lo tanto,
Los levitas se encargarán del tabernáculo y tus descendientes ministrarán, solamente tus descendientes ministrarán el holocausto y las ofrendas. Entonces, ojo, quienes aspiran al ministerio sí deben considerar el esfuerzo y la responsabilidad que implica el ministerio. Sin embargo, no te quiero sembrar aquí miedo, ¿no? El ministerio es una bendición. Y cuando tú tienes amor por Dios, créeme que vale la pena la responsabilidad. De hecho, la responsabilidad se vuelve un honor. Es un honor ser responsable por esto, porque yo amo a Dios y sé que puedo entregar buenas cuentas. Y sé que si fallo, Dios me ayudará, me restaurará y me sacará adelante. ¿No? Es una bendición, créeme que es una bendición poder recorrer las páginas de libros como en Levítico, como Números, y de repente entender, le da mucho sentido a todo lo que hacemos en el cristianismo hoy en día. Bien, siguiendo adelante, vienen un repaso de las leyes de purificación. Las leyes de purificación, ustedes las pueden encontrar en el libro de Levítico, por eso es que he venido recomendando que para entender bien el libro de Números, valdría la pena darle una leída al Éxodo y al Levítico, ¿no? Entonces aquí Moisés vuelve a hacer un repaso de las leyes de purificación, pero da algunos datos que de repente no aparecen en el libro de Levítico, ¿no? Las leyes de purificación tienen un doble propósito. Número uno, la higiene. Si usted revisa el libro de Levítico, leyes de purificación, por ejemplo, me vienen a la mente cuando la mujer daba a luz un hijo. La mujer se consideraba inmunda. Recordemos que inmundo no significa, no le demos esta connotación como de pecador, ¿no? Como de inmundo es un pecador, porque no es un pecado tener hijos. Inmundicia simplemente quiere decir algo que ha quedado manchado. Por ejemplo, yo como y de repente me estoy aquí comiendo mis envueltos de mole y sin querer se me barrió mi cuchillo y salpicó un poco de mole en el mantel. No quiere decir que el mantel tiene pecado y hay que quemarlo y tirarlo. Simplemente el mantel está manchado, está inmundo. Simplemente se soluciona limpiándolo, ¿no? Entonces, cuando una mujer daba a luz, que era una gran bendición, la mujer quedaba, en este sentido, higiénicamente manchada. Y por higiene, para evitar contagios, enfermedades, etc., la mujer quedaba inmunda 7 días con limpiezas, etc., ¿no? Y se entraba en un proceso de purificación. Pasa con aquellas personas que de repente la Biblia le llaman lepra, ¿no? Y todo el mundo pensamos en esta enfermedad donde se cae la carne, pero lepra, el término lepra que usa la Biblia, sobre todo la Reina Valera 60, se refiere a cualquier tipo de erupción. De ahí que dice, algunas de estas serán tiña o algunas de estas serán simplemente una especie de cicatriz. El sacerdote lo revisará y si no representa un peligro, bueno, pues hará alguna indicación y declarará a la persona después limpia, ¿no? Cuando el sacerdote detectaba que si era una lepra severa, una lepra contagiosa y de peligro, entonces venían las leyes de aislar a la persona y todo esto que no puedo detallar aquí por tiempo, pero que le invito a que lo pueda revisar ahí en el libro de Levítico, ¿no? Pero también la otra intención, el otro propósito de las leyes de purificación sí es también demostrar la santidad, ¿no? Por ejemplo, nadie podía participar de la fiesta de la Pascua si había tenido contacto con un cadáver, ¿no? ¿Por qué? Porque celebrar la fiesta de la Pascua es una manera de acercarse a Dios y nadie puede acercarse a Dios si está manchado, si está inmundo. Y entonces aquí el libro de Números nos ofrece este dato que no aparece en el libro levítico, que es el sacrificio de la vaca alazana. La vaca, el alazán es un color como café, como rojizo, ¿no? Este animalito tenía que ser sin defecto y nunca en su vida tuvo que haber servido para arar o haber cargado yugo. Se degollaba fuera del campamento. Obviamente, pues el sacerdote era el que llevaba a cabo este ejercicio
y entonces tomaba la sangre de este animalito con su dedo y lo rociaba al frente del tabernáculo 7 veces. Entonces el animalito se quemaba, ¿no? Ya degollado, se quemaba, y con las cenizas se preparaba un agua que se conocía como el agua de la purificación, ¿no? Y pues prácticamente pues esta agua duraba por mucho tiempo y todos los que habían tenido contacto con el sacrificio de este animalito se consideraban manchados o inmundos por 7 días, y entonces se tenían que limpiar con esta agua combinada con ceniza del animalito. Se tenían que limpiar con esta agua tanto en el tercer día como en el séptimo día de los 7 que eran considerados inmundos. Y entonces cualquier persona que tocaba, por ejemplo, cadáver, se le consideraba inmundo por 7 días, y entonces, bueno, pues tenían que ser rociados con esta agua los días 3 y 7. No solamente ellos, sino la carpa, los muebles, las ropas, todo lo que habría tenido contacto. Recordará que hace pocas sesiones veíamos el dilema de que se celebró la Pascua, mucha gente había tocado cadáver y no podían celebrar la Pascua, y entonces se acercaron con Moisés. Oye, no es justo que nosotros queramos celebrar la Pascua y por X situación, por el trabajo, por X situación, pues tuvimos contacto con un cadáver, ¿no? O un familiar falleció y pues no escogimos la fecha de su fallecimiento y pues queremos tomar la Pascua, ¿no? Y entonces entrarán en este rito de purificación y tendrán un mes de gracia para poder celebrar la Pascua, ¿no? Quien no se purificara con este rito y con esta agua, pues sería culpable de algo muy grave porque se le tendría como contaminador del tabernáculo, por lo que podría ser inclusive desechado del pueblo. Y bueno, pues para terminar, ¿no? Vamos a hacer algunas preguntas de reflexión. ¿Reconoce sin problema las autoridades delegadas por Dios, reconociendo la autoridad misma de Dios? ¿Qué tal está su relación con su pastor, con sus padres, con su jefe en el trabajo, con su presidente, con su gobernador, con su alcalde? Es interesante que nosotros analicemos cómo está esa relación y empezar a detectar si tenemos problemas de autoridad. Créame que si algo daña mucho en las iglesias, son los problemas de autoridad. Y no estoy diciendo, no estoy aquí promoviendo una sujeción ciega a los pastores, ¿no? Claro, eso lo dice el hermano para que nos diga todo lo que tenemos que hacer. No, 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 en verdad que no. Voy más en el sentido de que muchas veces el cuestionar a las autoridades conlleva a las murmuraciones, a las quejas, y usted podrá ver a través del libro de Números toda la problemática que generan las murmuraciones y las quejas por un problema de autoridad. ¿Tiene usted la certeza de que todo lo que pasa en su vida es por la elección divina de Dios? ¿Le queda a usted claro que todo lo que sucede es por elección de Dios? ¿O también necesita usted una señal como la vara de Aarón? ¿Se acuerdan los fariseos? Si en verdad eres el Hijo de Dios, danos una señal. Ellos no tenían la certeza de la voluntad de Dios y tenían que basarse en señales, ¿no? Pero en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar en fe, tenemos la certeza de que Dios tiene el control de todo y que Dios decide sobre todo. ¿Es usted consciente del esfuerzo y la responsabilidad implicados en aquellas cosas que anhela en su corazón? Yo quisiera servir en esto. Estoy consciente de la responsabilidad que implica y del esfuerzo que conlleva. Yo quiero cantar en la alabanza. ¿Estás dispuesto a estudiar los cantos, a ir a los ensayos? Por poner un ejemplo de los tantos ministerios que tenemos, ¿no? O inclusive en el trabajo, ¿no? A mí me gustaría ser promovido a gerente, a jefe de piso, etcétera. ¿Estás consciente de la responsabilidad y el esfuerzo que conlleva ese puesto de trabajo? Nos pasa aquí mucho en casa que de repente mis hijas, papá, yo quiero hacerme cargo de esto. De algo muy simple, ¿no? Papá, yo quiero hacer el desayuno. ¿Estás consciente que te tocarían lavar los trastes? ¿Qué importancia da usted al tema de la purificación en su vida cristiana actual? Esta pregunta es muy buena. ¿Qué importancia le da usted al tema de la purificación en su vida cristiana actual? Si bien no se trata de retomar actividades del pasado como quemar una vaca alazana y hacer un agua con sus cenizas,
hay otras maneras en las cuales nosotros podemos cuidar la pureza de nuestro corazón. ¿Cómo reacciona ante las tentaciones de la pornografía? ¿Cómo actúa usted ante las tentaciones de un dinero que nadie reclama? O de, no sé, el coqueteo de algún compañero o compañera en el trabajo. ¿Qué importancia le da usted al tema de la purificación en su vida frente a Cristo nuestro Señor? Mi hermano, mi hermana, como siempre, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta sexta sesión del libro de Números. Damos muchas gracias a Dios porque con esto estamos cubriendo ya la mitad de nuestro curso. No me resta más que hacer una breve oración. Y bueno, pues si Dios lo permite, nos estaremos viendo aquí para lo que será nuestra séptima sesión del curso del libro de Números. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición, Padre, de caminar con la convicción de que todo procede de tu voluntad, de que tú eres soberano y que todo lo que decides está basado en tu omnisciencia y en tu omnipotencia, mi Dios. Padre, ayúdanos, Señor, más que a entender tu voluntad, que es importante, sobre todo a creer en ella, mi Dios, y a creer en todos aquellos que tú has puesto como autoridad, Padre. Si tenemos problemas de autoridad, ayúdanos, Señor Padre, a tener esta docilidad, Padre, para aceptarlos en humildad, mi Dios, y también alabarte de esta manera en nuestros corazones. No dejamos de orar por nuestros jefes en el trabajo, bendíceles, Padre. Señor, aunque muchas veces no nos gustan sus decisiones, Padre, no dejamos de orar porque les bendigas, no que les castigues, no que los pruebes, no, Señor. Bendíceles, Padre, bendice a nuestros padres, bendice a nuestro presidente, a nuestro gobernador, a nuestro alcalde, a nuestros diputados, senadores, a nuestras policías, mi Dios. Bendice, Señor, revélate a sus vidas, no dejamos de orar por ellos. Es más, hacemos un compromiso, Señor, de estar orando constantemente con ellos. ¿Por qué? Porque te amamos a ti y amamos tu autoridad, Padre. Y te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga.